Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy o sea, este video corresponde a la última sección del capítulo 2 que vamos a estar cubriendo en este curso, donde vamos a dar unas conclusiones y unas observaciones generales cuando tenemos reactores en series y en paralelo. Así que una de las cosas que yo espero que haya quedado clara en las presentaciones previas es que cuando nosotros tenemos la información de la cinética de reacción presentada en una gráfica de Levenspiel, donde básicamente estamos graficando el inverso de la rapidez de reacción como función de la conversión, eh, esa gráfica, más allá de ser utilizada como una herramienta para el diseño de reactor, más allá de eso, pues nos permite, por ejemplo, eh, poder deducir, sin tener que hacer cálculo alguno, qué tipo de reactor eh, puede ser más óptimo en términos de volumen, ¿verdad? Requerido para cualquier proceso, ¿ok? Así que una de las cosas que vimos en las presentaciones pasadas es que si nuestra gráfica de Levenspiel, por ejemplo, tiene una pendiente negativa, pues para los casos donde tenemos pendiente negativa, el reactor CSTR va a ser más eficiente que el reactor tubular porque no estaríamos considerando todo el área bajo la curva, sino sencillamente el área que se compone con la función hasta el punto de interés. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos en esta gráfica de Levenspiel, ¿verdad? Y estamos considerando llevar a cabo la primera parte de la reacción en un reactor CSTR con una conversión de punto 2, ¿verdad? Así que para este reactor, donde sabemos que esta es la ecuación de diseño, el volumen requerido para llevar a cabo esta reacción y que a la salida del reactor yo tenga una conversión de punto 2, está dada por el área que se enmarca en este rectángulo. Si esta línea, por ejemplo, es la que me corresponde a punto 2, obviamente esto es un diagrama, ¿verdad?, esquemático, pero si en este punto es que está a punto 2, yo veo dónde está la función del inverso de la rapidez de reacción con el flujo molar y la multiplicación que me da este valor y esto, las condiciones del reactor, entonces corresponden al volumen requerido para un CSTR. Y por el contrario, si yo hubiese utilizado un reactor tubular para llegar a esta conversión, fíjense que yo hubiera tenido que añadir esta área para estimar el volumen requerido. Así que aquí obviamente, al yo ver que es una pendiente negativa, pues obviamente pues requiere menor volumen un reactor CSTR comparado con un reactor tubular. ¿Okay? Ahora, si nosotros fuéramos a analizar este otro segmento, por ejemplo, si esta reacción yo la quiero llevar de punto 2 a punto 6, ¿verdad? Pues entonces, y aquí yo, por ejemplo, estoy teniendo un reactor PFR, una de las cosas que aprendimos en este curso, en los videos pasados, es que cuando las pendientes tienden a cero, cuando no hay casi cambios en el inverso de la rapidez de reacción a medida que cambia la reacción química, la conversión de mi reactivo limitante, fíjense que a medida que esa pendiente es cero en esta gráfica de Levenspiel, técnicamente no hay mucha diferencia en qué tipo de reactor nosotros vamos a utilizar. O sea, no va a haber diferencia en el volumen requerido para un CSTR o un PFR si la pendiente de la gráfica de Levenspiel tiende a cero. ¿Está bien? Así que, por ejemplo, si nosotros consideramos utilizar un reactor tubular para llevar esta reacción de punto 2 a punto 6, tomando en cuenta que esto es punto 2 y esto es punto 6, pues obviamente aquí el área está dada, el volumen está dado por el área en esta curva. En este caso, como yo tengo pendiente negativa, pero después sube, probablemente hubiera sido un poquito mayor con el CSTR, pero la verdad es que probablemente la diferencia hubiese sido casi insignificante. ¿Está bien? Finalmente, fíjense que aquí, por ejemplo, yo tengo una pendiente positiva. Cuando yo tengo pendiente positiva, ya nosotros sabemos que el volumen, el reactor tubular va a requerir menor volumen que un reactor CSTR. Sin embargo, si yo utilizara un reactor CSTR, y solamente para ilustrar, ¿verdad? Para este tercer reactor, vemos que el volumen de este tercer reactor está dado por la multiplicación que tiene, ¿verdad? El inverso de la rapidez de reacción multiplicado, ¿verdad? Multiplicado por el flujo molar, evaluado a las condiciones de salida, o sea que viene siendo el valor que me da
este punto aquí, y eso va multiplicado por la diferencia entre X3 y X2, que eso viene siendo esta diferencia que está aquí, ¿verdad? Así que si yo hubiese utilizado, por ejemplo, un reactor tubular, que sabemos que es el área que se calcula analizando el área bajo la curva, obviamente sabemos que no hubiéramos tenido que incluir este segmento rojo que está sobre la curva y que el volumen hubiese sido menor, ¿ok? Así que básicamente esto es uno de los slides que trae el libro y quería utilizarlo para ilustrar este concepto. Quizás no se ve muy claramente, pero básicamente lo que quiero, o sea, el mensaje final que quiero dar con esto es que más allá de yo poder diseñar el reactor utilizando gráficas de Levenspiel y saber qué volumen es requerido dependiendo de la conversión, estas gráficas nos permiten a simple vista determinar qué tipo de reactor va a requerir menor volumen según la pendiente de la gráfica de Levenspiel, ¿okay? Ahora, antes de terminar con este tema, quiero dar unos mensajitos, ¿verdad? Generales acerca de sistemas, configuraciones de múltiples reactores. ¿Okay? Así que supongamos que yo tengo un CSTR, ¿verdad? Como el que yo tengo aquí en el slide, este tanque amarillito, y yo quiero diseñar este reactor para yo tener una conversión X, ¿verdad? Esta es X estrellita. Esta X estrellita es la conversión que yo quiero obtener, y yo quiero obtener esta conversión y pues tengo que calcular el volumen requerido para llegar a alcanzar esta conversión deseada. Pues si yo tengo una gráfica de Levenspiel, como la que hemos estado analizando anteriormente, bueno, pues para yo calcular este volumen total requerido para alcanzar esta conversión, si yo tengo una gráfica de Levenspiel, que básicamente es el inverso de la rapidez de reacción, ¿verdad? Multiplicado por el flujo inicial, como función de la conversión, yo busco dónde está mi X estrellita, que es la conversión deseada, yo busco dónde está el valor de esa función de Levenspiel evaluado en mi X estrellita, ¿verdad? Y pues evalúo la multiplicación, viene siendo la multiplicación de la función que estamos viendo en el eje de Y multiplicado por X estrellita, ¿verdad? Y eso es lo que me da el volumen deseado. O sea que el volumen está dado básicamente por el área que se representa en este rectángulo, según los números que yo tengo en la gráfica. Ahora, supongamos que yo tengo este volumen total, que fue el que calculé, pero no tengo un tanque así de grande, y lo que tengo son dos tanques más pequeños, ¿verdad? Así que, bueno, yo no tengo ese volumen, pero tengo dos tanques más pequeños y que yo quiero ver cómo yo los acomodo para saber qué configuración es más óptima para este sistema. ¿Está bien? Así que vamos a considerar esta primera configuración, que es como lo que hemos estado viendo, reactores que están en serie, ¿verdad? Así que supongamos que yo tengo mis dos reactores, V1 y V2, que son los que yo voy a utilizar, van a estar conectados en serie. Tengo V1, que a la salida de V1 yo tengo una conversión 1 que describe lo que ocurre en este reactor. Tengo entonces este segundo reactor, que a la salida de este reactor yo voy a tener una conversión. Le voy a poner aquí dos estrellitas para poder comparar esta conversión global con la conversión que yo tengo en esta configuración. Pero sabemos que es como si fuera un X2, ¿verdad? Pero lo pongo en estrellita porque es la conversión a la salida de esta configuración general. Así que para yo poder analizar cómo es el desempeño de esta configuración, yo tengo que entonces acoplar esta información junto con la gráfica de Levenspiel. Así que utilizando entonces la misma gráfica de Levenspiel, yo tengo, ¿verdad?, el inverso de la rapidez de reacción multiplicado por el flujo molar. Eso se grafica como función de la conversión. Fíjense que a medida que yo voy poniendo reactores en serie, yo voy a tener, voy a estar optimizando el volumen de reactor que voy a utilizar, porque fíjense que para llegar, si yo tengo solamente un solo reactor, para llegar a esta conversión, yo tengo que incluir toda esta área que está sobre la curva, ¿verdad?, para poder llegar a esto. Sin embargo, si yo utilizo dos reactores y están conectados en serie, bueno, pues el primer reactor, ¿verdad?, me va a llevar a una conversión 1, que va a llegar a esta que está aquí, ¿verdad? Luego entonces el segundo reactor, ¿verdad?, me va a llevar hasta esta otra configuración, esta otra conversión de dos estrellitas. Y si nosotros comparamos estas conversiones, vamos a ver, ¿verdad?, es obvio que la conversión en esta configuración
va a ser menor que la configuración en esta posición. Así que, en otras palabras, a medida que yo voy poniendo reactores en serie, entonces se optimiza, si mi pendiente es positiva, claro está, se va optimizando el volumen de reactor requerido, y así pues que si la pendiente es positiva, pues es más óptimo tener varios reactores en serie que un solo tanque con el volumen total global, ¿verdad? Obviamente, para yo poder hacer esta comparación y estar viendo qué configuración es más eficiente y poder hacer esto, obviamente la temperatura tiene que ser la misma en estos tanques, porque si la temperatura cambia o lo que está pasando dentro de este reactor, si los flujos cambian, obviamente eso me va a afectar la cinética de la reacción. Así que, obviamente, pues, las condiciones tienen que ser iguales en ambos. Las condiciones operacionales tienen que ser iguales para que esta conclusión sea válida. ¿Está bien? Así que, en esencia, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pendientes positivas, como en este caso, a medida que yo voy poniendo pequeños reactores en serie, el proceso, ¿verdad? Este proceso va a ser un poco más eficiente porque, por ejemplo, para yo llegar a esta conversión final, si yo utilizara un solo tanque, vemos que el volumen requerido estaría dado por el área que compone un rectángulo que casi ocupa toda la gráfica. Eh, a diferencia que si yo utilizo varios reactores pequeños, vemos que el área requerida, el volumen requerido para yo llegar a esta configuración final, pues disminuye considerablemente. ¿Okay? Así que, y otra de las características de esta configuración es que a medida que yo tengo muchos reactores, ¿verdad? En el límite que yo tengo muchos reactores CSTR conectados en serie, pues nos vamos a ir aproximando a una solución del PFR o reactores tubulares. ¿Está bien? Ahora, una pregunta que les puede surgir, bueno, ¿y cómo cambia mis conclusiones si en vez de yo conectar dos reactores CSTR en serie, los conectara, por ejemplo, en paralelo? ¿Está bien? Así que volvemos de nuevo con nuestro primer reactor, que es el tanque grande, el supertanque. Tenemos un flujo de entrada, tenemos mezclado perfecto, ¿verdad? Y yo quiero llegar a esta conversión estrellita, ¿verdad? Y supongamos que nuevamente yo no tengo un tanque grande, pero tengo dos tanques más pequeños y yo los voy a acomodar, por ejemplo, en una configuración en paralelo. ¿Okay? Ahora, cuando yo vaya a hacer esta configuración en paralelo, obviamente hay que ser muy cuidadoso porque estamos manteniendo algunos cambios. Si yo voy a dividir este flujo, pues lo voy a dividir en dos partes iguales. Así que ese flujo molar que estaba entrando aquí, lo tengo que dividir equitativamente en los dos tanques. Así que tenemos la mitad del flujo que estaba entrando aquí, va a entrar acá, y la otra mitad va a estar aquí. ¿Okay? Ahora, fíjense que si estos dos tanques son iguales, entonces, por definición, si los flujos son iguales y los dos tanques son iguales, pues estas dos conversiones también tienen que ser iguales. Ahora, si estos dos tanques son iguales, eso quiere decir que este volumen es la mitad del volumen total que yo tenía acá. En otras palabras, estamos aquí analizando un tanque que tiene un volumen que corresponde a la mitad del volumen del tanque amarillo que teníamos aquí a mano izquierda. ¿Okay? Así que, de todas formas, el volumen total que requiere esta configuración, ¿verdad? Viene siendo la suma de estos dos volúmenes, V1 más V2, ¿verdad? Que ambos son de CSTR, y la ecuación de diseño para este primer reactor, bueno, pues si lo que está entrando es la mitad del flujo molar, tenemos X1 y tenemos la mitad, eso está dividido por la rapidez de reacción. Fíjense que esta ecuación que nosotros tenemos aquí corresponde a la misma ecuación que nosotros tenemos si nosotros decimos, bueno, pues si yo analizo la mitad de mi tanque, ¿verdad? Si yo divido esta ecuación en dos partes iguales, pues entonces yo tendría esta ecuación dividida por dos a ambos lados, ¿ok? De la misma forma que si yo sumo estos dos términos en la ecuación, yo termino con la misma ecuación con la que tengo aquí, ¿ok? Por lo tanto, podemos concluir que cuando yo tengo un tanque grande y yo lo divido en dos partes iguales, ¿verdad? Y lo pongo en una configuración paralelo, eso a mí no me va a dar ningún beneficio ni ningún cambio comparado como cuando yo tengo un solo tanque grande. ¿Ok? Así que no hay ninguna ventaja o desventaja en yo tener dos tanques puestos en paralelo,
¿verdad? Y la conversión que yo voy a tener a la salida de estos dos reactores va a coincidir con la conversión que yo tenga si yo tuviera un tanque de un volumen que va a ser el doble de este tanque pequeño. ¿Está bien? Así que obviamente estamos asumiendo que las condiciones son iguales y es importante que estemos conscientes de que estas condiciones son iguales y que pues obviamente el flujo se tiene que dividir equitativamente, que la temperatura tiene que ser igual para que entonces podamos decir que esta conversión va a ser igual a esta conversión si yo divido este flujo a la mitad y de igual forma divido el volumen del tanque a la mitad. ¿Está bien? Así que en resumidas cuentas, si yo tengo reactores CSTR, sí yo voy a tener una diferencia si los conecto en serie. Cuando yo conecto reactores CSTR en serie, como lo vimos en el slide anterior, el comportamiento del proceso se va a parecer a lo que tenemos en reactores tubulares. Sin embargo, si yo tengo reactores CSTR y los conecto en paralelo, no hay diferencia. O sea, el comportamiento va a ser parecido a cuando yo tengo un solo tanque grande de un volumen mayor. ¿Está bien? Ahora, vamos a contrastar estas conclusiones y estos resultados con los que nosotros obtendríamos en un reactor tubular. ¿Está bien? Así que si yo tengo un reactor tubular, supongamos que yo tengo mi reacción que se lleva a cabo en este tubito que está aquí, yo tengo un flujo que está entrando, atraviesa este reactor y yo quiero alcanzar esta conversión estrellita que está a la salida del reactor. Para yo saber el volumen requerido para alcanzar esta conversión, sabemos que tendríamos que integrar la función de Levenspiel, ¿verdad? Tenemos que entregar el inverso de la rapidez de reacción desde 0 hasta la X estrellita, que es la X deseada en este proceso. Así que esta viene siendo la ecuación de diseño que yo tengo que calcular y obviamente pues el volumen de reactor requerido para llegar a esta conversión está dado por esta línea amarilla que está aquí, que viene siendo justo el área debajo de la curva. ¿Okay? Ahora, si yo, en vez de tener, ¿verdad? Una vez yo calculo esta integral, de forma numérica o con lo que tengamos, ¿verdad? Una vez yo calculo esta área y yo digo, ah, caramba, mira, no tengo un tubo así de grande, pero tengo 3 tubos pequeños, que la suma de los 3 tubos pequeños, del volumen de estos 3 tubos, coincide con el volumen total. ¿Okay? Así que si yo no tengo este volumen total que requiere, ¿verdad? Pero tengo tres tubitos y la suma de los 3 iguala a lo que yo había calculado en este caso, pues cuando yo quiero calcular, bueno, pues qué conversión yo obtendría si yo divido este volumen en 3 segmentos, como lo muestro aquí en la pantalla. Bueno, pues si yo quiero analizar esta configuración, básicamente lo que estamos haciendo es que vamos a estar dividiendo, estamos segmentando nuestra integral desde 0 hasta x1, que viene siendo la integral correspondiente a este reactor. Luego tenemos el segundo segmento, que viene siendo la integral desde x1 a x2, que es lo que muestro aquí, y finalmente la integral que corresponde al tercer reactor, que va desde x2 hasta x3. ¿Está bien? Así que cuando nosotros miramos y vemos esto en la pantalla, básicamente tenemos el mismo resultado, lo único que estamos picando nuestra integral en pedazos pequeños, pero a la larga, la suma de estos 3 cantitos en mis integrales van a ser la misma que una sola integral que corresponda de 0 a x estrellita. ¿Okay? Por lo tanto, podemos concluir que la conversión que yo tengo en esta configuración de un volumen total grande, ¿verdad? De un solo tubo, va a ser igual a una configuración en donde ese volumen total esté segmentado y estén conectados en serie. Así que, por lo tanto, la conversión que yo tengo en esta configuración va a ser igual a la conversión que yo tengo en esta segunda configuración, obviamente siempre y cuando la suma de estos volúmenes sea igual al volumen total. ¿Okay? Nuevamente, para yo poder decir que esto sea cierto, la temperatura tiene que ser la misma, obviamente las condiciones, o sea, acuérdense que cuando nosotros derivamos estas ecuaciones de diseño, estamos diciendo que el flujo es turbulento, así que tenemos que asegurarnos que cuando yo hago un cambio de aquí a aquí, pues el flujo sigue siendo turbulento y que el diámetro no está cambiando significativamente de forma tal que lleguemos a un estado laminar, por ejemplo. Así que tenemos que tener las mismas condiciones, la misma temperatura y obviamente pues ¿verdad? El mismo flujo volumétrico para poder llegar a esas conclusiones. ¿Está bien? Así que finalmente, el último tema de esta presentación es ver, bueno, pues si yo
ya nosotros analizamos ¿verdad? Un reactor tubular para llegar a mi conversión X estrellita. ¿Qué pasa si, o nuevamente, yo no tengo el volumen requerido, no tengo un solo tubo con ese volumen total requerido, pero tengo dos tubitos, tengo dos tubos, y que la suma de los dos tubos suma, ¿verdad? La suma de esos dos volúmenes que compone esta configuración iguala al volumen total de la configuración que está arriba, ¿ok? Así que, pues no tengo este volumen total, no tengo este tanque, pero vamos a ver si yo digo, bueno, pues si tengo dos reactores tubulares, ¿verdad? Con el volumen V1 y V2 respectivamente, y que la suma de estos dos volúmenes sean lo mismo, pues nuevamente nosotros vamos a encontrar que si estos volúmenes son iguales, vamos a ver, si estos volúmenes son iguales, ¿verdad? Fíjense que yo estoy dividiendo el flujo de entrada, ¿verdad? FA0 sigue siendo igual, y cuando vaya a entrar esta configuración, voy a dividirlo equitativamente, así que lo que está entrando aquí es la mitad de lo que estaba entrando aquí, ¿ok? Ahora, si este volumen que está aquí es igual a este volumen que está aquí, y los flujos molares que están entrando son los mismos, eso quiere decir que las conversiones que vamos a tener a la salida de cada uno de estos reactores tienen que ser la misma, porque no estamos cambiando nada. Así que si el volumen es el mismo y los flujos son los mismos, pues obviamente las conversiones que yo espero a la salida tienen que ser las mismas, ¿ok? Así que para el primer reactor, vamos a analizar este primer reactor que está aquí, pero pues la ecuación de diseño para el reactor que está arriba viene siendo el flujo de entrada, que es la mitad del flujo inicial de la configuración de arriba, ¿verdad? Así que tenemos la mitad del flujo de entrada y eso se integra desde 0 hasta X1. Luego tenemos el otro reactor, ¿verdad? Que obviamente va a tener exactamente lo mismo. Y si nosotros sumamos estas dos integrales, pues tenemos la misma ecuación que nosotros teníamos para esta configuración adicional, para esta configuración inicial, donde vamos a llegar a la conclusión que a diferencia de los reactores CSTR, cuando nosotros tenemos reactores tubulares, no hay absolutamente ninguna diferencia en cómo nosotros acomodamos los reactores. Así que, en resumidas cuentas, si yo calculo un volumen total requerido para llegar a una conversión X estrellita, ese volumen total que yo requiero para llegar a esa conversión, yo lo puedo distribuir en un solo tubo, lo podemos poner en tubos que están conectados en serie, o lo podemos acomodar, lo podemos arreglar en tubos que están en paralelo, porque cuando estamos trabajando en reactores tubulares, no hay un impacto en la eficiencia del proceso cuando nosotros acomodamos los reactores de forma distinta. ¿Está bien? Obviamente, esta conclusión no aplica a reactores CSIR porque ya vimos que para reactores CSIR sí hay diferencia cuando nosotros acomodamos los reactores en serie, ¿verdad? Que vemos que se van a ir acercando a los reactores tubulares. ¿Está bien? Bueno, chicos, con eso terminamos con este video, terminamos el capítulo 2 y terminamos los slides que componen la presentación del capítulo 2 que ustedes tienen en su página de Moodle. Espero que este material esté claro. Si hay dudas, preguntas, saben que siempre estaré a la orden para contestarles sus preguntas. Pues nos vemos, chicos. Cuídense.